Hola amigos, hoy les cuento sobre el indicador MACD y por supuesto comercio con él. Disfruten del vídeo. Hola a todos, creo que no sabían que gracias al indicador MACD es posible aumentar el depósito en 5 veces en tan solo unos minutos. Hoy les comparto toda mi experiencia del comercio con ese indicador, explicando todos los detalles importantes. Por eso, si ustedes quieren empezar a ganar a partir de hoy, les recomiendo ver el video atentamente y hasta el final. En la descripción del video está disponible el enlace donde comerse. Que les guste el video y vamos a empezar. Primero añadimos el indicador, abrimos la lista de los gráficos para añadir el MACD. Ahora quiero hacerlo más visible. Para eso abro sus parámetros y añado un píxel a cada línea indicadora. Vale. Ahora podemos estudiar el principio del comercio con ese indicador. A ver, ese indicador es de tendencia y ayuda a encontrar los momentos de reversión de la tendencia. Para eso debemos encontrar los cruzamientos de las líneas indicadoras. Si vemos que las líneas se cruzan y la línea verde cruza la roja desde arriba hacia abajo, como en ese momento es la señal buena de cambio de la tendencia de la de subida a la de bajada. En este caso abriremos convenios de venta. Si vemos que la línea verde cruza la roja desde abajo hacia arriba, es la buena señal de compra y en esa situación abriremos convenios de compra. A pesar de las líneas del indicador, está presente el histograma que muestra con los columnitas verdes y rojas. Las columnitas rojas reflejan la fuerza de vendedores y las verdes la de los compradores. Nosotros abrimos los convenios en los cruzamientos solo en caso de que haya confirmaciones adicionales del indicador. Tales confirmaciones son las columnitas indicadores del histograma. Así que cuando vemos la señal de venta y las columnitas son rojas, podemos abrir un buen convenio de venta. Y cuando vemos la señal de compra y las columnitas son verdes, podemos abrir un buen convenio de compra. Ahora podemos empezar a comerciar. Entonces veo el cruzamiento y abro un convenio de compra de 1 minuto. En esa situación todo parece simple, veo el cruzamiento de las líneas y la línea verde cruza la roja de abajo a arriba, lo que significa la próxima dirección de subida. Y las columnitas del indicador al producirse el cruzamiento son verdes, lo que confirma la señal y muestra la fuerza del comprador. A pesar de eso, veo las velas buenas por parte del comprador, son verdes. Por ejemplo, esa con cuerpo grande que muestra la presencia de un comprador fuerte que va a subir el precio. Como ven, ese convenio es muy exitoso. Y sí, así es el principio según el que comerciamos. Otra vez repetimos los pasos estratégicos. 1. Encontrar el cruzamiento de las líneas indicadoras. 2. Encontrar la confirmación del histograma. 3. Encontrar por lo menos un factor adicional como los niveles, las velas o los paternos de velas para abrir un convenio bueno. A ver, abro un convenio de venta de $192. Pues en esta situación todo está contrario de la situación anterior. La línea verde cruza la roja hacia abajo, lo que es la señal de venta. En el histograma veo la fuerza del vendedor. Como factor adicional puedo notar el nivel de soporte al que puede seguir el precio. Y a pesar de eso, las velas. El comprador dio unas velas buenas con cuerpos grandes que reflejan la fuerza del comprador, la fuerza del vendedor que va a bajar el precio.
Y como ven, en este vídeo me arriesgo de todo el balance, pero les aconsejo seguir las reglas del Risk Management y Money Management. Uy, qué precisa dirección del gráfico, gracias a la que ganamos y tenemos nuestra ganancia. Noto el cruzamiento y abro un convenio de venta de 1 minuto. Primero, en esta situación se ve cruzamiento, la línea verde cruza la roja hacia abajo, lo que es la señal de venta. Como recordamos, en el histograma veo la fuerza del vendedor representada con las columnas rojas. Si vemos las velas, vemos el cuaderno, la captura, que es cuando una vela es mucho más grande que la anterior. En esta precisa situación, la vela roja es grande y mucho más grande que la vela verde anterior, y eso significa la fuerza prevalente del vendedor. A pesar de todo eso, se aclaran los niveles de soporte que están abajo a los que puede seguir el precio. Vale, 3 segundos hasta el resultado y creo que el convenio nos traerá éxito. Crucemos los dedos. Sí, un convenio otra vez exitoso, que bueno. Vale. Y antes de abrir el último convenio para hoy, les voy a dar un pequeño pero bueno consejo. No abran convenios si en el mercado se nota acumulación del precio o dirección lateral. La cosa es que cuando el gráfico se mueve de esa manera, como les dibujo, en el mercado no hay ninguna tendencia, y por lo que la volatilidad es alta en el mercado. Por consiguiente, el indicador MACD da señales falsas. Y de eso deberán conversar solo cuando ven una buena tendencia fuerte de subida o de bajada. Miran mis videos, repiten convenios, pero quieren ganar más. Especialmente para los traders tan ambiciosos, he creado un canal de Telegram. Allí les esperan las señales comerciales regulares, cuya rentabilidad es más del 83%. Hagan clic en el enlace en la descripción, operen con señales y ganen conmigo. Veo el cruzamiento necesario y abro un convenio de $150 de 1 minuto de compra. Analicemos el gráfico. Veo el cruzamiento en el que la línea verde cruza la roja hacia arriba. Es la señal de la reversión del precio e indica la próxima dirección de subida. El histograma es de color verde, lo que muestra la fuerza del comprador y confirma la señal. Como los factores adicionales, también podemos ver el funcionamiento del indicador en la historia del gráfico. Si vemos las dos últimas señales, en el gráfico vemos que tales señales eran de buena calidad. Una señal era de subida y otra de bajada. Pues en ambos casos el gráfico siguió la dirección predicha por el cruzamiento de las líneas del indicador. El convenio es exitoso, lo que me alegra muchísimo. Resumiremos un poco. Como ven, he podido llegar a tener $845, aunque empecé con $100. Es un buen resultado. Es que aumentamos nuestro balance 8 veces. Solo imagínense cuánto habrían tenido ahora, cuánto tendrían ahora si hubieran comerciado conmigo. Y a propósito, hoy en mi canal de Telegram mantengo una sesión gratuita de comercio y todos ustedes podrán repetir mis convenios y ganar dinero conmigo. Ese método de comercio les va muy bien si no quieren pasar mucho tiempo comerciando o si son principiantes en el trading pero quieren empezar a ganar de forma estable. El enlace a mi canal de Telegram está en la descripción. Aquí acabo este video. Muchas gracias a todos. Suerte en el trading. Nos vemos.